Hola, ¿qué tal? El día de hoy les voy a presentar uno de los teoremas importantes en análisis, que es el teorema de Bernstein. Es uno de los teoremas de aproximación y es muy importante. Empecemos por una definición. Consideramos f una función que va del intervalo 0,1 a r y definimos el enésimo polinomio de Bernstein para f como la siguiente expresión: b subíndice n de x, que la n denota el grado del polinomio, o también se utiliza la notación que a mí personalmente no me gusta tanto, b subíndice n de f, es decir, una dependencia de la función de x como la suma desde k igual a n de f evaluada en k sobre n por el coeficiente binomial n sobre k por x a la k por 1 menos x a la n menos k. Y recordemos que esta expresión que tenemos aquí, esta expresión es familiar para nosotros. Debemos de notar que es una expresión que aparece en el teorema del binomio. Y sí, justamente, recordemos del teorema del binomio que s más t a la n es igual a la suma desde que k es igual a 0 hasta n del coeficiente binomial nk por s a la k por t a la n menos k, en donde nk denota el coeficiente binomial, que eso es por definición n factorial entre k factorial por n menos k factorial. Ahora sí, hagamos las siguientes observaciones. La primera observación es que n-1 entre k-1, o bueno, n-1, k-1, el coeficiente binomial, esto es igual a n-1 factorial por n menos k factorial por k-1 factorial. En este lado, si multiplicamos por k entre n y dividimos al mismo tiempo por n entre k, esto nos queda k entre n por el coeficiente binomial n sobre nk, ¿no? Ahora, si tenemos el coeficiente binomial n-2 entre k-2 en el coeficiente binomial, eso es igual a n-2 factorial por n menos k por k-2 factorial. Lo mismo, hacemos el mismo truco, multiplicamos por un 1 disfrazado y nos queda que esto es igual a k por k-1 entre n por n-1 por el coeficiente binomial nk. Ahora, tomando s igual a x y t igual a 1 menos x, por el teorema del binomio tenemos que esto es igual, anotemos esta parte, creo que sería bueno anotarlo, esto es igual a x más 1 menos x a la n, que esto es igual a 1 a la n, y esto es igual a 1. En este caso decimos que esta familia de polinomios forma una partición de la unidad del intervalo cerrado 0,1. Esta es una igualdad, es importante, es la igualdad 3, y vamos a ponerla aquí con azul como ya está. Escribimos ahora la igualdad 3 cambiando n por n-1 y k por j. Entonces obtenemos que esto es igual, la suma desde que j es igual a 0 hasta n-1 del coeficiente binomial n-1 entre j por x a la j por 1 menos x a la n menos 1 menos j es igual a 1. Ahora multiplicamos esta igualdad por x. ¿Y qué nos queda? Nos queda que x por 1 pues es x, y eso es igual a la suma desde que j es igual a 0 hasta n-1 de n-1, el coeficiente binomial n-1 entre j por x a la j más 1 por 1 menos x a la n menos j más 1. Aquí simple y sencillamente estos términos los agrupamos aquí. Ok, muy bien. Ahora, por la igualdad 2, que es esta, tenemos que n-1 entre j en coeficiente binomial, esto es igual a j-1 entre n por el coeficiente binomial de n entre j más 1. Así tenemos que x es igual a la suma desde que j es igual a 0, simple y sencillamente sustituimos esta parte por esta, y nos queda que eso es igual a la suma desde que j es igual a 0 hasta n-1 de j más 1 entre n por n entre j más 1, eso en coeficiente binomial, por x a la j más 1 por 1 menos x a la n menos j más 1, y todo eso en paréntesis. Ahora cambiamos de índices, consideramos k igual a j más 1, y eso nos queda la suma desde que k es igual a 1 hasta n de k entre n por el coeficiente binomial n entre k por x a la k por 1 menos x a la n menos k.
Y notemos también que podemos incluir el primer término donde k es igual a 0. ¿Por qué? Porque para k igual a 0 tenemos que eso es x a la 0, pero tenemos aquí el término k y eso se anula, entonces lo podemos incluir. Por lo tanto, obtenemos que x es igual a la suma desde que k es igual a 0 hasta n. Esta es la igualdad 4. La suma desde que k es igual a 0 hasta n de k entre n por el coeficiente binomial de n sobre k por x a la k por 1 menos x a la n menos k. Ahora, análogamente, de esta igualdad, de la que tenemos de la 3, sustituimos la igualdad 3 cambiando n ahora por n menos 2 y k por j. Entonces obtenemos que 1 es igual a la suma desde que j es igual a 0 hasta n menos 2 del coeficiente binomial n sobre j por x a la j por 1 menos x a la n menos 2 menos j. ¿Ok? Muy bien. Ahora, multiplicando por x cuadrada, esta igualdad está en... Vamos a ponerle en asterisco. Obtenemos que x cuadrada es igual a la suma desde que j es igual a 0 hasta n menos 2 del coeficiente binomial n menos 2 entre j por x a la j más 2, porque estamos multiplicando por x cuadrada, por x menos n, y aquí agrupamos 1 menos x a la n menos j más 2. Nuevamente sustituimos los índices, cambiamos k igual a j menos por k igual a j más 2. Entonces obtenemos que x cuadrada es igual a la suma desde que k es igual a 2 hasta n del coeficiente binomial n menos 2 entre k menos 2 por x a la k por 1 menos x a la n menos k. Ahora, de la igualdad 2, vamos a buscar la igualdad 2, es esta igualdad de coeficientes binomiales. Obtenemos que x cuadrada es igual a la suma desde que k es igual a 2 hasta n de k por k menos 1 entre n por n menos 1 por el coeficiente binomial n sobre k por x a la k por 1 menos x a la n menos k. Y nuevamente notemos que podemos incluir los términos para k igual a 0 y k igual a 1. Para k igual a 0, gracias a este término se cancela ese primer término para k igual a 0, y para k igual a 1 tenemos 1 menos 1 y nuevamente se cancela ese término. Entonces podemos incluir dichos términos. Ok, muy bien. Así tenemos, simple y sencillamente aquí desarrollamos, esto nos queda n cuadrada menos n y lo pasamos multiplicando del otro lado, porque la suma depende de k. Entonces esta n cuadrada menos n es una constante y tenemos que n cuadrada menos n por x cuadrada es igual a la suma desde que k es igual a 0 hasta n de k por k menos 1 por el coeficiente binomial de n sobre k por x a la k por 1 menos x a la n menos k. Ahora, esta igualdad la dividimos entre n cuadrada, ¿ok? Entonces dividimos esta igualdad, vamos a ponerla en rojito. Esta igualdad la vamos a dividir entre n cuadrada, ¿ok? Muy bien. Dividimos entre n cuadrada, aquí pues nos queda 1 menos 1 entre n por x cuadrada, y aquí dividimos entre n cuadrada nada más. K, eso es igual a la suma desde que k es igual a 0 hasta n de k cuadrada menos k entre n cuadrada por el coeficiente binomial n sobre k por x a la k por 1 menos x a la n menos k. Muy bien. Por otro lado, de la otra igualdad, ¿de cuál igualdad? Hablo de esta, de 4, dividimos entre n. Y eso nos queda que 1 entre n por x es igual a la suma desde que k es igual a 0 hasta n de k entre n cuadrada por el coeficiente binomial de n sobre k por x a la k por 1 menos x a la n menos k. Ahora sumamos estas dos igualdades. Es decir, vamos a sumar estrella, vamos a llamarla estrella, y doble estrella. Sumando estrella y doble estrella, obtenemos que 1 menos 1 por x cuadrada
más 1 entre n por x, esto es igual a la suma desde que k es igual a 0 hasta n, de k cuadrada sobre n cuadrada por el coeficiente binomial de n sobre k por x a la k por 1 menos x a la n menos k. Y claro, notemos, aquí tenemos k entre n cuadrada, aquí tenemos menos k entre n cuadrada, dichos términos se cancelan y nos queda nada más k cuadrada entre n cuadrada. ¿Ok? Entonces obtenemos que 1 menos 1 entre n por x cuadrada más 1 entre n por x es igual a la suma desde que k es igual a 0 hasta n de k cuadrada sobre n cuadrada por el coeficiente binomial de n sobre k por x a la k por 1 menos x a la n menos k. Ahora multiplicamos la ecuación 3 por x cuadrada. La ecuación 3 es esta. Simple y sencillamente vamos a obtener ahí, vamos a borrar aquí hay una n estorbosa, no sé por qué. Multiplicamos esta ecuación 3 por x cuadrada y la ecuación 4, que recordemos es esta que tenemos con rojo, por menos 2x. ¿Y qué obtenemos? Obtenemos primero asterisco con azulito y doble asterisco. Es decir, que x cuadrada es igual a la suma desde que k es igual a 0 hasta n del coeficiente binomial n sobre k por x a la k más 2 por 1 menos x a la n menos k. Y análogamente, como estamos multiplicando la ecuación 4 por menos 2x, obtenemos que menos 2x cuadrada es igual a la suma desde que k es igual a 0 hasta n de menos 2k entre n por el coeficiente binomial n sobre k por x a la k más 1 por 1 menos x a la n menos k. Entonces obtenemos las igualdades asterisco y doble asterisco. Y ahora sumamos asterisco y doble asterisco y 5. Y obtenemos lo siguiente. Notemos que al sumar asterisco, doble asterisco y 5, obtenemos que x cuadrada menos 2x cuadrada, eso es igual a menos x cuadrada, más x cuadrada, eso se va y nos queda únicamente 1 entre n por x menos 1 entre n por x cuadrada. De ahí podemos factorizar el término x y nos queda 1 entre n por x por 1 menos x, y esto es igual a la suma desde que k es igual a 0 hasta n, y aquí sí nos quedan todos los términos. Aquí podemos factorizar el término x a la k por 1 menos x a la n menos k, y nos queda todo este término que es x cuadrada menos 2k por x entre n más k cuadrada entre n cuadrada. Y notemos que ese es un binomial cuadrado, lo podemos factorizar como x menos k entre n al cuadrado. ¿Ok? Así tenemos la igualdad 6, que nos dice que 1 entre n por x por 1 menos x es igual a la suma desde que k es igual a 0 hasta n de x menos k a la n al cuadrado por el coeficiente binomial n sobre k por x a la k por 1 menos x a la n menos k. Y bueno, este es un cálculo que hemos hecho puramente, lo vamos a recordar, esta igualdad, la igualdad 6 es la importante. Vamos a ponerla en azul. Esta igualdad la utilizaremos en el teorema de Bernstein. Es decir, vamos a aproximar a polinomios mediante sus polinomios de Bernstein. Ahora sí, consideramos el teorema de aproximación de Bernstein. Se utiliza siempre en el intervalo 0,1 y después con una modificación podemos ampliarlo a cualquier intervalo compacto de R. Consideramos f de 0,1 a R una función continua. Entonces la sucesión de polinomios de Bernstein para f converge uniformemente a f en el 0,1. Como la convergencia es uniforme, notemos aquí que más aún estamos diciendo que la cerradura uniforme de los polinomios con coeficientes reales es igual al conjunto de todas las funciones continuas, ¿no? Que tienen dominio en el 0,1 y van a R. ¿Ok? Muy bien. Consideramos una función que va del 0,1 a R, una función continua, y notamos que para cada n en n, como mencionábamos anteriormente, los polinomios de Bernstein, no tal cual los polinomios de Bernstein, sino la expresión del coeficiente binomial, forma una partición de la unidad del intervalo cerrado 0,1. Es decir, que tenemos que 1 es igual a la suma desde que k es igual a 0 hasta n del coeficiente binomial n sobre k por x a la k por 1 menos x a la n menos k, y eso para todo x en el intervalo cerrado 0,1. Ahora multiplicamos esta igualdad por f de x.
De modo que obtenemos que f de x es igual a la suma desde que k es igual a 0 hasta n del coeficiente binomial de n sobre k por f a la x por x a la k por 1 menos x a la n menos k. Obtenemos esta igualdad y notemos que esta igualdad se parece exactamente a la expresión del polinomio enésimo de Bernstein, solo que únicamente aquí tenemos el valor f de x en lugar de f de k entre n. Si tenemos f de k entre n, esta es la expresión del polinomio de Bernstein. Entonces, esa es la única diferencia. ¿Ok? Ahora prosigamos. Así tenemos que f de x menos el enésimo polinomio de Bernstein de f evaluado en x, esto es igual a la suma desde que k es igual a 0 hasta n, de f de x por n a la k por x a la k por 1 menos x a la n menos k, menos la expresión del polinomio de Bernstein, ¿no? Que es esta. O sea, simple y sencillamente el polinomio de Bernstein. Ahora, en esta expresión que podemos hacer es una suma, podemos abrir la suma y utilizar la desigualdad del triángulo en los reales. Agrupamos los términos, podemos factorizar el término, el coeficiente binomial n sobre k, también podemos factorizar el término x a la k y el término 1 menos x a la n menos k. Entonces tenemos que, por la desigualdad del triángulo en R, esto es menor o igual que la suma desde k igual a 0 hasta n de f de x menos f de k entre n por el coeficiente binomial de n sobre k por x a la k por 1 menos x a la n menos k. Ahora hagamos las siguientes observaciones. Como la función f que va del 0, 1 a r es una función continua, entonces por los teoremas de continuidad podemos asumir que f es acotada. Así existe una m mayor que 0, tal que f de x es menor o igual que m para toda x en el intervalo cerrado 0,1. Más aún, como el intervalo cerrado 0,1 es compacto y f es continua, entonces f es uniformemente continua en el intervalo 0,1. Ahora sí, consideramos una epsilon mayor que 0 arbitraria. Como f pertenece al conjunto de las funciones continuas del intervalo 0,1 a r, entonces existe una delta mayor que 0, tal que si x y y pertenecen al intervalo cerrado 0,1 y la distancia de x a y es menor que delta, entonces f de x menos f de y es menor que epsilon. ¿Ok? Esto es por la continuidad uniforme. Ok, prosigamos. Ahora sí, aquí tomamos una n mágica que realmente no hay mucho por ver de dónde sacarla, sino que es la n que nos sirve para hacer los cálculos y probar que en efecto la sucesión de polinomios de Bernstein converge uniformemente a la función en el intervalo cerrado 0,1. Entonces tomemos n igual al máximo de 1 entre delta a la 4 y m cuadrada entre epsilon al cuadrado. Y una n mayor o igual que n. Así, la suma en asterisco rojito, esta suma, que es la que hemos estimado, la dividimos en dos sumandos. Consideramos x perteneciente al 0,1 arbitrario. Recordemos que la definición de convergencia uniforme nos dice que para toda epsilon mayor que 0, existe una n en los naturales, tal que si n es mayor o igual que 0, entonces f de x menos bn de x es menor que epsilon para toda x en el intervalo cerrado, 0,1. Esta definición lo que nos dice de la convergencia uniforme es que nuestra n no depende tal cual del punto, sino que esta n sirve para todos los puntos del intervalo, ¿no? Entonces notemos que esta n no depende exactamente de ningún punto, es independiente del punto en el que estemos situados en el intervalo cerrado 0,1. Entonces por eso estamos tomando una n mayor o igual que n y una x en el 0,1 arbitraria. ¿Ok? Ahora definimos los siguientes conjuntos. Definimos el J1 igual a las k pertenecientes a los naturales entre 0 y n, tal que x menos k entre n es menor que 1 entre n a la 1 a la 1 cuarto. Y J2 igual a las k pertenecientes al conjunto de naturales que van desde el 0 hasta n, tal que x menos k entre n es mayor o igual que 1 entre n a la 1 cuarto. Ahora hagamos las siguientes observaciones. El caso 1 es que k pertenece a J1. Si k pertenece a J1, entonces x menos k entre n es menor que 1 entre n a la 1 cuarto. Pero n es mayor o igual que n. Entonces 1 entre n a la 1 cuarto es menor o igual que 1 entre n a la 1 cuarto. Pero n es mayor o igual que 1 entre delta a la 4. Entonces
1 entre n a la 1/4 es menor que delta. Por lo tanto, de la continuidad uniforme deducimos que f de x menos f de k entre n es menor que epsilon entre 2. Así tenemos que la suma de los k en J1, tal que de f de x menos f de k entre n por el coeficiente binomial de n sobre k por x a la 1 menos x a la n menos k, esto es menor, este término lo estimamos por epsilon entre 2, esto es menor que epsilon entre 2, y esto es menor que la suma desde que k, de las k en J1 por epsilon entre 2 por el coeficiente binomial de nk por x a la k por 1 menos x a la n menos k. Pero esta suma a su vez es menor o igual que la suma sobre todos los k, es decir, sobre la suma desde que k es igual a 0 hasta n del coeficiente binomial de n sobre k por x a la k por 1 menos x a la n menos k. Pero recordemos que, como mencionamos anteriormente, este tipo de funciones forman una partición de la unidad del intervalo cerrado 0,1 y la suma da 1, entonces esto es menor o igual que epsilon entre 2. Entonces ese es un primer caso. Ahora tomemos un segundo caso, que k pertenezca a J2. Entonces tenemos que x menos k entre n es mayor o igual que 1 entre n a la 1/4. Así, elevando ambos términos al cuadrado, tenemos que x menos k entre n es mayor o igual que 1 entre la raíz de n. Ahora sí, utilizamos la fórmula que utilizamos al principio, que probamos, que 1 entre n por x a la 1 menos x es igual a la suma desde que k es igual a 0 hasta n de x menos k entre n al cuadrado entre n sobre k por x a la k por 1 menos x a la n menos k. ¿Ok? Entonces utilizamos la fórmula 6, tenemos que la suma desde que k la suma de las k pertenecientes a J2 por 2m por n a la k por x a la k por 1 menos x a la n menos k, esto es igual, sacamos el término 2 a la m de esta suma, a la suma desde que k está en J2 de x menos k entre n al cuadrado entre x menos k entre n al cuadrado. Ahora, aquí es importante hacer lo siguiente. Tenemos que la suma desde que k pertenece a J2 de f de x menos fk entre n por el coeficiente binomial por x a la k por 1 menos x a la n menos k, esto es menor o igual que esto, que esta suma. ¿Por qué? Porque tenemos que f de x menos f de k entre n, esto es menor o igual por la desigualdad del triángulo, esto es menor o igual que m, esto es menor o igual que m, y esto es menor o igual que 2m, ¿no? Entonces eso es simplemente un paso que ahí estábamos omitiendo, y es para acotar el término f de x menos f de k entre n, ¿no? Ok, entonces tenemos que la suma de los k pertenecientes a J2 de f de x menos f de k entre n por el coeficiente binomial de n sobre k por x a la 1 menos x a la n menos k, eso es menor o igual que la suma de los k pertenecientes a J2 de 2m por el coeficiente binomial de n sobre k por x a la k por 1 menos x a la n menos k. Factorizamos este término, lo sacamos de la suma, nos queda la suma desde que k perteneciente a J2. Aquí metemos un 1 disfrazado, esto es 1, de los x menos k entre n al cuadrado, entre x a la menos k entre n al cuadrado, por n, el coeficiente binomial n sobre k, por x a la k, por 1 menos x a la n menos k. Ahora, hemos visto que x menos k entre n al cuadrado, eso es mayor o igual que 1 entre la raíz de n. Entonces, al voltear esta desigualdad, al tomar recíprocos, nos queda que 1 entre x menos k entre n al cuadrado es menor o igual que la raíz de n. Y aquí es donde tenemos esta cota, que tenemos que eso es menor o igual que 2m por la raíz de n por la suma de los k pertenecientes a J2 de x menos k entre n al cuadrado por n, el coeficiente binomial n sobre k por x a la k por 1 menos x a la n menos k. Y como esta suma está tomada únicamente en los elementos de J2, esto es menor o igual que la suma sobre todos los elementos. Es decir, esto es menor o igual que 2m por la raíz de n por la suma desde que k es igual a 1 hasta n de x menos k entre n al cuadrado por el coeficiente binomial n sobre k por x a la k por 1 menos x a la n menos k. Y por 6 tenemos que esto es de hecho igual a 1 entre n por x por 1 menos x. Entonces, por 6
tenemos que esto es igual, vamos a ponerle igual, no vamos a dejarlo menor igual a 2m por la raíz de n por 1 entre n por x por 1 menos x. Ahora vamos a evaluar este término, ¿ok? Este término lo vamos a acotar aún más. Para ello definamos g del intervalo cerrado 0,1 a r, dada por g de z igual a z por 1 menos z. Entonces g es continua en el intervalo cerrado 0,1 y diferenciable en el intervalo abierto 0,1. Entonces notemos que g' de z es igual a 1 menos 2z. Así, para encontrar un punto crítico tenemos que g' de z es igual a 0, si y solo si z es igual a 1 medio. Además, como g' de z es igual a menos 2, por el criterio de la segunda derivada tenemos que z es un máximo local de g. Es decir, z igual a 1 medio es un máximo. Y tenemos que g de 1 medio es igual a 1 medio por 1 menos 1 medio, que es igual a 1 cuarto. Entonces, como esta función la definimos y es una función auxiliar, este término es menor o igual que 1 cuarto. Lo podemos acotar por 1 cuarto, ¿ok? Así tenemos que 2m por la raíz de n entre n por x por 1 menos x, eso es menor o igual que 2m por la raíz de n entre n por 1 cuarto. 2 entre 1 cuarto nos da 1 medio, y eso es igual a m entre 2 por la raíz de n entre n, y eso es igual a m entre 2 por 1 entre la raíz de n. Ahora, teníamos que n es mayor o igual que n, y esto es mayor o igual que m al cuadrado entre epsilon al cuadrado, ¿ok? Ahora, ¿qué hacemos? Tomamos recíprocos. Entonces tenemos que 1 entre n es menor o igual que 1 entre n, y esto es menor o igual que epsilon al cuadrado entre m al cuadrado. Y ahora, como la función raíz cuadrada es una función monótona, tenemos que 1 entre la raíz de n es menor o igual que 1 entre la raíz de n mayúscula, y esto es menor o igual que epsilon entre m, ¿ok? Y aquí ya podemos acotar, esto es menor o igual que m entre 2 por epsilon entre m, las m con las m se van y me queda epsilon entre 2. Así pues, tenemos que f de x menos b sub n evaluada en x, eso es menor o igual que la suma desde que k es igual a 0 hasta n de f de x menos f de k entre n, de todo eso por el coeficiente binomial de n sobre k por x a la k por 1 menos x a la n menos k. Esta suma la partimos en dos sumandos, en los k pertenecientes a J1, que recordemos J1 es el conjunto de índices tales que x menos k entre n es menor que 1 entre n raíz cuarta, ¿no? Y el J2 es los términos que no se cumplen, ¿no? Es decir, los k pertenecientes en el 0,n, tal que x menos k entre n es mayor o igual que 1 entre n a la 1 cuarto. Así tenemos que esto es igual a la suma de esos términos, y por lo que hemos probado anteriormente, esta suma la podemos hacer menor que epsilon entre 2, y esta suma también la podemos hacer menor que epsilon entre 2. Por tanto, toda esta suma es menor que epsilon, y entonces podemos concluir que si n es mayor o igual que n, tenemos que f de x menos b sub n evaluada en x es menor que epsilon para toda x perteneciente en el intervalo cerrado 0,1. Al ser epsilon mayor que 0 arbitrario, concluimos que la sucesión beta sub n de polinomios de Bernstein converge uniformemente a la función en el intervalo cerrado 0,1. Y notemos aquí ciertas cosas importantes. Es muy importante notar que en esta demostración se utilizó la compacidad del intervalo. Es decir, aquí en la continuidad uniforme ocupamos que el intervalo cerrado 0,1 es un conjunto compacto. Si no, no lo hubiéramos podido hacer. Y ahora sí, la versión más general, que realmente no es tan general, es simple y sencillamente hacer un truco, es el teorema de aproximación de Weierstrass. Consideramos f una función continua en un intervalo compacto de R y con valores en R. Entonces f se puede aproximar uniformemente mediante polinomios. Y bueno, la demostración es la siguiente. Supongamos que f del intervalo cerrado a, b a R es una función continua. Y definimos la función g del intervalo cerrado 0,1 a b dada por g de t igual a 1 menos 3 por a más t por b, es decir, la recta, ¿no? Notamos que g de 0 es igual a y g de b es igual
G de 1 es igual a B, ¿no? Entonces tenemos que G seguida de F es una función que es continua en un intervalo compacto en el intervalo cerrado 0,1. Así, por el teorema de aproximación de Bernstein, existe P sub n tal que n pertenece a los naturales, una sucesión de polinomios en el intervalo cerrado 0,1 que converge uniformemente a f seguida de g. Ahora, notemos más aún que esta función g auxiliar es de hecho un homeomorfismo, es decir, es una función biyectiva continua con inversa continua. Así tenemos que la función, esto es simple y sencillamente cálculos, está dada por g a la menos 1 de x igual a 1 entre b menos a por x menos a. Así, si q de 0, 1 a r es un polinomio, digamos q de x igual a a0 más a1 más an por x a la n, tenemos que q seguido de g a la menos 1 es igual a a0 por a1 entre b menos a por x menos a más shalala shalala a la n por b menos a la n por x menos a la n. Y eso es un polinomio en el intervalo cerrado a, b. Así, para cada n en n definimos qn igual a pn seguida de g a la menos 1. Esa es una función que va del intervalo cerrado a, b a r, y qn es una sucesión de polinomios en el intervalo cerrado a b. Ahora consideramos epsilon mayor que 0 arbitrario. Luego, existe como la sucesión de polinomios de Bernstein converge uniformemente a g seguida de f, entonces existe una n en n tal que si n es mayor o igual que n y x pertenece al intervalo cerrado 0,1, entonces pn de x menos f seguida de g de x es menor que epsilon. Ahora supongamos que n es mayor o igual que n y que z pertenece a b, es arbitraria. Como g es biyectiva, existe una x en el intervalo cerrado 0,1 tal que g de x es igual a z. Así, qn evaluada en z menos f de z, eso es igual a pn de x menos f seguida de g evaluada en x. Y eso es menor que epsilon. Por lo tanto, la sucesión q sub n converge uniformemente a f en a, b. Y eso es la demostración del teorema de aproximación de Weierstrass. Eso es todo y gracias.